Y le damos la bienvenida, decíamos, al senador electo por el Frente Amplio, Óscar Andrade. Bienvenido, un gusto recibirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Un gusto estar por acá. 49 años del Frente Amplio, a la vez continúa el proceso electoral, en este caso por las intendencias. Bueno, hoy está centrado en Montevideo, quizás porque ayer se conoció que la coalición multicolor propone una candidata única y que además es mujer. ¿Hubiera el Frente Amplio preferido tener un candidato único y que a la vez fuera mujer? A ver, yo soy de la idea de que lo importante no son los candidatos. Lo importante es la acumulación cultural en la sociedad, las transformaciones políticas, el grado de madurez programática. Y cuando eso no lo tenés, a veces es inevitable tener más de un candidato. Pero a mí me parece que es mayor la fortaleza de Canelones cuando logra congeniar aspectos programáticos, estratégicos y demás, y después surge un candidato muy potente como el de Yamandú para llevar adelante, para encabezar el cuadro. No siempre es posible y en algunos departamentos del interior, y en este caso en Montevideo, no estaban las condiciones para un candidato único. Entonces, la discusión no es candidato único sí o candidato único no. Si el candidato único lo impones a force, lo que quisiste resolver administrativamente termina después surgiendo con mucho malestar. En este caso creo que la mejor opción terminó siendo ir con múltiples candidatos, por más que siempre yo soy de la tradición de que nos hace mal la fragmentación, que a veces tengamos por quién va en el tercer o cuarto lugar alcalde en un departamento, partidos que se quiebran, sectores que se enfrentan, relaciones humanas que no es lo mejor de la tradición del Frente Amplio. Porque claro, la mejor de la tradición del Frente Amplio en estos 50 años son los años de militancia contra la dictadura, donde nadie estaba pensando en qué lugar de la lista estoy, sino en cómo construir una patria libre de opresión. O sea, la épica del Frente Amplismo tiene mucho más que ver con esto que con la disputa por los lugares. Y a veces se te cuela, y es parte de lo que tendremos que reflexionar en un proceso que hay que hacer de que perdimos el gobierno. O sea, por poquito, por un puñado de votos, pero perdimos el gobierno, de cuánto de estos factores nos fueron alejando de la sociedad. Pero en este caso creo que Montevideo, la solución que se alcanzó era la solución posible, y hay excelentes compañeros y compañeras que representan distintas miradas del Frente Amplio, pero sigue estando el debate de que el Frente Amplio no puede seguirse presentando en 64 espacios políticos porque no hay 64 miradas ideológicas, no puede haberlas, no parece lógico, y que tenemos que hacer un esfuerzo de mayores niveles de confluencia, apoyar al Frente Amplio en espacios políticos más amplios. En el caso nuestro, atrás de la candidatura de Carolina, estamos intentando también pensar eso. Es decir, cómo articulás con distintos sectores algo más que una oferta electoral, sino un pienso para un momento que ya no es de su posición. Uno mira la ley de urgente consideración y claramente hay un intento de restauración neoliberal profundo. Ese es el escenario que enfrentamos, ya no en hipótesis, que creo que es el peor escenario. Yo hubiera esperado de la coalición electa señales diferentes a esta de ir por todo, ¿no? En el caso de los candidatos del Frente Amplio, ¿le sorprendió al resto del Frente Amplio que finalmente Daniel Martínez fuera candidato a la intendencia y que a la vez tuviera sectores importantes que lo apoyan? A mí no me sorprendió del todo, sí me sorprendió el manejo. O sea, sí me sorprendió que lo hiciera sin tener el respaldo de su partido. O sea, es una decisión por lo menos compleja. O sea, yo no me imagino, si mi sector no me respalda para una candidatura, para quienes entendemos que lo importante son los colectivos, defender mi candidatura por encima de mis sectores. Como que el Pacha Sánchez, supongamos, que el MVP, él dijo públicamente, tengo ganas de ser candidato a la intendencia, me veo con fuerza, con entusiasmo, y en un momento el MVP definió no impulsarlo como candidato, siguiera igual con la candidatura sin tener el respaldo de su sector. Esa es una decisión que a mí en particular sí me sorprende. Decir, bueno, pero en realidad si sos parte de un colectivo, sos parte de un colectivo cuando estás de acuerdo con tus ideas, y cuando no estás de acuerdo con tus ideas también tratás de formar parte de ese colectivo. Pero bueno, al final parece que pesó más en el temperamento de Daniel los compañeros que sí entendían que era positivo para el Frente Amplio que después de una elección a ser candidato nacional fuera un candidato departamental.
no va en línea con la tradición del Frente Amplio. O sea, nadie imaginaría a Tabaré Vázquez en el 99, después de perder la interna con Valle, que fuera uno de los candidatos del Frente a la Intendencia de Montevideo. O sea, ni siquiera candidato común. Porque, bueno, candidato común, si tenés el consenso de todo el Frente, pareciera más lógico. En este caso, es un escenario inédito al que tiene derecho. O sea, lo que sí yo defiendo es que no había que inhabilitar esa circunstancia burocráticamente. En todo caso, hay quienes creen que lo mejor para el Frente Amplio es un nuevo periodo de año en la Intendencia, y quienes creemos que en este caso hay que renovar también la Intendencia y renovar ahí liderazgos y elencos, y eso también se discute con fraternidad, pero con claridad de cara a las elecciones de mayo. Hoy leía unas declaraciones del senador electo Julio María Sanguinetti, que decía que como pasó a nivel nacional, y en eso al gobierno multicolor le dio resultado, nuevamente Montevideo es entre la alternancia o el cambio. ¿Y por qué acumular un periodo de gobierno más para el Frente Amplio? Los que lo critican dicen, bueno, es una gestión ineficiente, es una ciudad muy cara. ¿Su visión? A ver, Sanguinetti tuvo pocos votos, de hecho perdió con Talvi por distancia en la interna, pero ganó. O sea, quien ganó en esta elección, la idea que primó en esta elección, el ingeniero, el arquitecto de la coalición y ahora también el arquitecto de los ritmos de la coalición es Sanguinetti. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la opinión de Sanguinetti, porque claramente expresa un liderazgo muy fuerte en ordenar la coalición. Uno mira el resultado de la coalición, el resultado de la mirada de Sanguinetti, la vieja mirada de Sanguinetti de la década del 90 a las familias ideológicas, con la que creó la reforma constitucional para evitar que el Frente Amplio llegara al gobierno del año 99, y los ritmos de la coalición. Uno se para en la noche del último domingo de noviembre, hubo dos discursos. Un discurso fue el de la calle, en el que sostuvo la necesidad de que la mitad del país no lo había acompañado. De hecho, es el candidato con menos votos desde que existe el balotaje, con apenas el 48 y fracción de los votos de esa noche, de que había otra mitad del país, de que no se podían creer dueños de la razón, de que no había que sustituir una mitad del país por otra. Y esa misma noche Sanguinetti decía que esa elección había sido una anécdota, que a la semana había que olvidarla. Si uno mira los contenidos de la ley de urgente consideración, en materia de pasar por arriba de todo en materia laboral, pasar por arriba de todo en materia de empresas públicas, pasar por arriba de todo en materia de Antel y ANCAP, pasar por arriba de todo en materia de educación, pasar por arriba de todo en materia de los plebiscitos en materia de seguridad, porque uno mira la ley y aspectos del no a la baja están ubicados en materia de vulnerar la forma penal del adolescente. Bueno, claramente quien prima en los ritmos de la coalición es Sanguinetti, o sea, es el discurso de Sanguinetti. O poco tiene que ver el discurso que hace la calle la noche de la Asunción con la práctica política. Y parece que también es la intención de un sector de derecha que está en un momento de euforia por haber ganado el gobierno, que le hace cometer también errores increíbles, por absurdos, ejemplo, a su criterio. por ejemplo, promover a Moreira como candidato a la intendencia. O sea, la gente no es boba. Yo estuve mirando algo de dictamen de fiscal, ¿no? Pero a ver, los audios se escuchó todo el mundo, ¿no? Hacer un anuncio 3 días antes de las elecciones de que está fuera del partido, y después que tus ediles no den quórum nunca para que se investigue, que no se voten las investigadoras, y proponerlo como candidato a intendente. A ver, yo sí soy elector y compré el anuncio que se hizo en noviembre, me siento estafado. A ver, no se puede entender lo de Salinas en el Ministerio de Salud Pública. Después de haber hecho una campaña con respecto a ACE de manera sostenida, ¿no? Donde la crítica principal en el último periodo es que no estaba integrada la oposición en el directorio de ACE. No integrar a la oposición actual en el directorio de ACE y poner a Salinas al frente, que tiene, por un lado, denuncias de conjunción de su interés con respecto al procedimiento de la salud, y además historias de haber estado relacionado a un psiquiatra de la dictadura. Lo que estás demostrando, porque yo creo que la calle es inteligente, no es burro, o sea, claramente es una señal que le debilita, es que manda Manini, o sea que en esa decisión mandó más el temperamento de Manini que la conveniencia de la calle Po. Entonces yo creo que la coalición, ni hablar con el tema de las tarifas, en poco tiempo, uno podría decir, miren, está bien, haz el discurso que sea, que vas a bajar las tarifas, que vas a bajar los impuestos, que no vas a tocar los derechos laborales.
Después de las elecciones pasa como la Cenicienta a las 12, que sale y tiene que ver si sigue siendo la carroza o resulta que la carroza es un zapallo y se transformaban en ratoncitos los caballos. En este caso, las 12 se dieron rápidamente, porque después de estar muchos años sosteniendo y haciendo campaña mediática respecto a que las tarifas evolucionaran por debajo de la inflación era tarifazo, ¿no? Salís a criticar con dureza. Bueno, creo que estos meses han sido meses que siempre son en transición de gobierno, donde las expectativas generadas en el nuevo gobierno te dan un colchón de esperanza. Ese colchón quedó finito muy rápido, ¿no? Pero ¿el Frente Amplio tiene algo nuevo para ofrecer en Montevideo? Sí, yo creo que estamos obligados, a ver, la próxima intendencia, es algo que a mí me ha tocado conversar, sobre todo con Carolina, también con Alvarito, van a estar los focos puestos. O sea, es diferente la próxima intendencia que las anteriores. A ver, en el año 2004, cuando llegamos al gobierno nacional por primera vez, y además al gobierno nacional con un país destrozado, hecho pedazos, con las ruinas que el neoliberalismo había dejado en el Uruguay, los focos principales estaban con cómo iba a ser el gobierno con la economía, con el Ministerio de Desarrollo, con las políticas laborales. Ahora los focos van a estar en qué haces en la intendencia que viene. Y yo creo que la intendencia tiene desafíos a seguir transformando demandas sociales. O sea, a ver, Montevideo tiene desafíos que son los históricos, de limpieza, de iluminación, pero también tiene desafíos que son cómo desde la política pública vos vas generando impulso a las políticas culturales, impulso y transformaciones en materia territorial, una sociedad más integrada. O sea, ¿y cómo lográs en un escenario de un gobierno que va en una dirección distinta, esta que empieza a anunciar la ley de urgencia, que vamos a conocer en un par de meses con la política salarial y que terminaremos de conocer con el presupuesto, transformando la gestión municipal, recuperando perspectivas que son históricas del Frente? Yo pienso en un nuevo gobierno del Frente donde los consejos vecinales sean ámbitos de participación popular de mayor legitimidad y con mayor nivel de gravitación de la ciudadanía. Mayor descentralización, dice usted. No hay duda. Creo que algunos impulsos que tuvieron en el primer gobierno de Tabaré y en el primero de Arana muy claros, creo que tiene que recuperarlos el Frente Amplio. Sobre todo en el tercer nivel, ¿no? ¿El Frente Amplio va hacia un cambio de sus propias autoridades? ¿Hay un planteo de las coordinadoras de adelantar las elecciones es que las elecciones del 2021 para ahora, para el 2020? Las elecciones tendrían que haber sido el año pasado. O sea, de hecho, el proceso... Esto hay que acordarlo con todo el FA, pero el tiempo de mandato de la actual conducción del Frente se sobrepasó porque estaban las elecciones y se cambió para el 2020. No es un adelanto de las elecciones. No, al contrario. Lo que en algunos sectores en algún momento planteaban era seguir postergando. Yo creo que hay que iniciar un proceso de reflexión con mucha fraternidad, en unidad, acerca de los desafíos del Frente Amplio actualmente. Yo creo que uno de los principales que tiene el Frente Amplio es dotar a las movilizaciones legítimas que haya en defensa de la educación pública, en defensa de las empresas públicas, en defensa de los derechos laborales, en contra de un abordaje de las características que vienen en la ley de urgente consideración de los temas laborales, que es durísimo. O sea, el Frente Amplio, en su momento, Carolina Cosa había dicho que el actual presidente, Tabaré Vázquez, podía ser un buen presidente del Frente Amplio. Él ha dicho que no, él ha dicho que va a militar, pero que presidir nuevamente el Frente Amplio no. ¿Usted cree que el Frente Amplio tiene que buscar nuevos liderazgos para presidir? Yo tengo nombres que pueden ser, pero me parece que los nombres están al final, porque los cambios que precisa el Frente Amplio son bastante más que un nuevo presidente del FA. O sea, el Frente Amplio necesita, si hay algo que parece imprescindible, que si uno mira la realidad de los últimos 20, 25 años, ha sido de una tendencia sostenida de debilitamiento de la estructura organizada del Frente Amplio. Y si algo nos dejó la última elección es que cuando todo parecía perdido, cuando tiraban la toalla las agencias de comunicación, las agencias publicitarias, los genios del marketing, quienes salieron a rescatar la perspectiva del Frente Amplio y encabezaron fue la militancia organizada de a pie, de distintos colectivos, de la cultura, de profesionales. Bueno, en realidad no podemos apelar a la desesperada. Para la construcción de política, voy a poner un ejemplo, no sé, ¿qué reflejo nos está faltando hoy? Bueno, aparte de esos colectivos, ponerlos a discutir la ley de urgente consideración.
¿O es que los colectivos de académicos, de economistas, de sociólogos, que tuvieron un papel tan gravitante en el cierre de la campaña, no los precisamos ahora para pensar juntos la poda de derechos laborales que está arriba de la mesa colocada? Quiere decir que necesariamente precisamos que el Frente Amplio, no solo en momentos electorales, se apoye más en sí mismo. O sea, la reconstrucción del Frente Amplio tiene mucho que ver con volver a profundizar las raíces de la izquierda, ¿no? Quiere decir entonces que para este 2020 habrá elecciones internas en el Frente Amplio. Por lo menos es mi opinión. Capaz que hay una opinión mayoritaria de seguir postergando. ¿El Partido Comunista sí, tiene? Nosotros tenemos opinión de que parece claro que no hay motivos para postergar la elección del Frente Amplio. Sería muy difícil de explicar en los barrios de que en medio de este escenario, además, o sea, la señal que daríamos es que parece que tuvieras atornillado un lugar. O sea, la señal que das, ¿no? De que parte del debate de la discusión de la campaña es que no hay elecciones cuando ya están postergadas desde el año pasado. El año pasado era lógico postergarlas porque era año de elecciones, hacer coincidir las elecciones con las internas del Frente con las elecciones nacionales no parecía una buena señal, pero los mandatos son por 3 años. O sea, claramente estamos fuera de plazo y además parece sensato que si precisamos recuperar la militancia organizada, dar la posibilidad que los frentamplistas elijan su dirección es sano, ¿no? Laura Raffo, candidata única mujer del gobierno multicolor, es un acierto de los 5 partidos coaligados. Sí, el gobierno multicolor ha tenido una deuda con los temas de género muy fuerte, ¿no? O sea, apenas 2 ministras. Creo que hay 1 o 2 diputadas en todo el Partido Nacional de 20 y pico. O sea, en términos de representación femenina arranca muy atrás. Pero con Beatriz Argimón ahí, que no es solo que arranca. Vicepresidenta. Sí, teníamos electa. la fórmula paritaria. Después de la fórmula paritaria en el gabinete hay un retroceso muy fuerte en materia de participación de las mujeres y en diputados electos y senadores también la cuestión de la coalición. Igual no son los problemas más graves que tiene. Tiene suerte que temas muy graves no duren mucho en la agenda. O sea, tiene suerte. O sea, imagínate algo. Que arranca el gobierno de Tabaré. Es una buena candidata. Supongamos, arranca el gobierno de Tabaré y tenemos que Alvarito García, que es director de la OPP, aparece en un juicio declarando contra el Estado a favor de una transnacional. Si tuvimos el escándalo que tuvimos por los colchones en DIC, hubiera durado 5 años en la agenda. Sin embargo, esto que pasó la semana pasada con Alfi duró horas en la agenda. Horas. O sea, logran que elementos que se den de una trascendencia gigantesca, ¿no? Donde no podés no explicar, no se tendría que haber otra cosa, tendría que haber un nivel de indignación. O sea, vas a participar como experto colocando tu opinión a favor de que una transnacional le gane un juicio al Estado y le haga un agujero así. ¿Es en serio? ¿No? O sea, esto que debía romper, no lo rompe. Después, yo creo que no es buena candidata, que se manejaron candidatos que parecían más potentes. Bauzá parecía un candidato más potente en términos de conocimiento popular y además porque viene de una lógica de venir pronosticando el caos económico que nunca aparece, ¿no? Pero bueno, eso se va a ver en las urnas, ¿no?